Bienvenidos a la economía en DW. El arranque fue turbulento este jueves en los mercados, el último día de operaciones en esta semana de Pascua, pero las señales de negociaciones sobre la reapertura del estrecho de Hormuz permitieron recuperar al menos parte de las pérdidas que ocasionó el errático discurso a la nación del presidente Donald Trump sobre la guerra de Irán. El impulso provino de informes que apuntan a que Irán, junto con Omán, trabaja en un posible acuerdo sobre esta estratégica vía marítima por la que pasa el 20% del petróleo mundial. Aún así, la cautela persiste. El Nikkei japonés, de referencia en los mercados asiáticos, cerró la jornada con una caída de más del 2%. También en Europa predominaron los descensos. El trasfondo sigue siendo el elevado precio del petróleo y el temor a un repunte inflacionario acompañado de una recesión global. Y por supuesto vamos a hablar de este asunto con Ana Nieto, que nos escucha en Nueva York. Ana, a los 19 minutos del discurso de Donald Trump, los mercados abiertos se desplomaron y también los futuros de Wall Street. ¿Cómo han recibido los inversores esta alocución presidencial? Amplíanos el panorama. Pues hoy lo han puesto en un segundo plano después de recibirlo como un jarro de agua fría, tal y como dices, pendientes de Hormuz. Los principales índices cerraron con muy ligeras subidas. En el caso del S&P 500, un 0,1%, el Nasdaq un 0,2%, y el Dow, sin embargo, perdió un 0,1%. La decepción con los planes de Trump llegan en un momento en el que Estados Unidos ya se ha pasado el umbral en el que el precio de la gasolina duele. $4 por galón y $5 en el caso del diésel. Hay mucha inquietud por el efecto en los alimentos y también en el sector turístico. United Airlines va a recortar un 5% sus vuelos en el segundo y el tercer trimestre de este año. Y en 15 días Amazon va a empezar a cobrar a los vendedores una tasa del 3,5% para compensar sus gastos de fuel y logística. Son reveses para empresas y para una economía que está afectada todavía por la inflación, por precios altos, con un mercado laboral menos dinámico y un sentimiento entre los consumidores dominado por el pesimismo. Hay cierta vulnerabilidad y los mercados lo saben. Ana, el crudo vuelve a subir. El West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, está por primera vez por encima del Brent, el de referencia europeo. ¿Cuánto se complica la situación de la oferta de petróleo? Sí, en este mercado todavía pesan muy negativamente las palabras de Trump, que después de que en los dos últimos días hubieran cedido un poco la presión en los precios por una posible salida a la guerra. El barril vuelve a cotizar por encima de los $100, 108 en el caso del Brent, como dices, 111 en el caso del Western Intermediate, y es algo que no suele pasar. Esto puede ocurrir porque tiene que ver con el hecho de que hay unos cierres que reflejan entregas de petróleo en distintos meses, pero hay otra parte que tiene que ver con la seguridad de la oferta. El problema en la ruta comercial, que depende del estrecho de Hormuz, está dando lugar a problemas de oferta de petróleo y productos refinados, y esto confiere un premium al producto que es seguro, que es el petróleo de Estados Unidos. Trump ya lo dijo ayer literalmente: compradnos petróleo a nosotros, tenemos mucho. Hoy es el petróleo más caro. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. Abril va a ser mucho peor que marzo, dijo el presidente de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, en alusión a los problemas de suministro de petróleo en el mundo como consecuencia de la guerra de Irán. La entidad indicó que durante el mes de marzo todavía había buques transportando petróleo en alta mar, los cuales habían pasado por el estrecho de Hormuz antes de que explotara la guerra. Desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán, Teherán bloquea el estrecho por donde circula, dijimos, cerca del 20% del petróleo mundial. Según la agencia, en abril las restricciones van a sentirse todavía más y los países afrontarán mayor inflación y menor crecimiento. Escuchemos lo que dijo el jefe de la Agencia Internacional de Energía en diálogo con Nicolai Nagen del Norges Bank. En abril no queda nada. Aún en las estimaciones más moderadas que tenemos, la escasez de petróleo en abril va a ser 2 veces mayor que la escasez de petróleo en marzo.
Y ante este panorama, Polonia se suma a los países que disponen un tope a los precios de la gasolina y el diésel ante la escalada de precios. Cargar nafta en Polonia es mucho más barato que en la vecina Alemania, lo que ha desatado un fuerte turismo de combustible. En la frontera se forman largas colas en las estaciones de servicio y de cara a Semana Santa algunos temen incluso escasez. Varsovia puede fijar los precios gracias a su participación mayoritaria estatal en el grupo energético Orlen. En Alemania, en cambio, las gasolineras solo pueden subir los precios una vez al día, aunque la medida todavía no alivia el bolsillo de los consumidores. Repasamos ahora rápidamente otras noticias de esta jornada. Total Energies compró en el mes de marzo casi todos los cargamentos de petróleo que no necesitaban pasar por el ahora bloqueado estrecho de Hormuz, según datos del mercado, lo que permitió al gigante energético francés obtener unos beneficios colosales. El grupo probablemente ganó más de $1.000 millones en pocas semanas con esta estrategia. Esto es lo que informa el diario The Financial Times. El fabricante danés de juguetes Lego aprovecha el inminente Mundial de Fútbol para expandir su mercado a los deportes. La empresa ya diseñó las piezas de estrellas de fútbol como Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Los modelos del astro argentino y de Ronaldo cuestan $80. Y tras un año de malos resultados, Tesla vuelve a registrar un aumento en sus entregas. La automotriz vendió en el primer trimestre del año un 6,3% más de vehículos que en el mismo periodo del año anterior. Una cifra que, sin embargo, no convence a los analistas. El fin de los subsidios estatales a los autos eléctricos en Estados Unidos, la competencia de las empresas chinas y la mala reputación de Elon Musk en Europa por su cercanía con el presidente Donald Trump suponen desafíos para Tesla. Además, los nuevos modelos de la empresa siguen sin llegar al mercado. Musk planea un cambio de paradigma en la compañía apostando por la inteligencia artificial con proyectos como conducción autónoma, robotaxis y robots humanoides. Y mientras Rusia anuncia que envía un segundo buque petrolero a Cuba para auxiliar a la isla en su crisis energética, La Habana tiene que afrontar al mismo tiempo sus problemas económicos. Y el Banco Central cubano sacó, en vista de la inflación, nuevos billetes con la mayor denominación, 2.000 y 5.000 pesos, ante la inflación y la falta de efectivo. Esperan para conseguir los nuevos billetes de 2.000 y 5.000 pesos destinados a facilitar el día a día de los cubanos. El mayor billete hasta la fecha, el de 1.000 pesos, equivalía a unos $2. Debido a la alta inflación, los fajos de billetes se habían vuelto cada vez más gruesos y apenas cabían ya en las billeteras. Y yo pienso que este paso que se dio de ponerse billetes nuevos va a mejorar esa banca, ¿sabes? Lo que está buscando es que haga más efectivo para que la población pueda manejar más su dinero y pueda sacar un poquito más de dinero de sus tarjetas y de sus cobros. Ese es mi pensamiento, que debe ser por eso. Es la lógica lo que indica eso. Es la primera vez que en los billetes de la isla aparecen mujeres, pero estos nuevos billetes no resuelven el problema de fondo. La inflación mejor. Según datos oficiales, supera ya el 12%, pero algunos expertos estiman que la inflación real en el mercado informal es mucho mayor. Cuba se enfrenta a una crisis energética luego de que Estados Unidos bloqueara el envío de petróleo desde Venezuela a la isla. Un petrolero ruso llegó el martes a la isla con 730.000 barriles de crudo para la producción de gasolina, diésel y gasóleo para la calefacción. Un alivio a corto plazo que, sin embargo, no soluciona el problema fundamental que enfrenta Cuba. Científicos brasileños quieren proteger al café del cambio climático. Para eso trabajan con especies poco comunes para proteger al café arábica, cada vez más amenazado por la sequía y las altas temperaturas. Bajo un sol abrasador, el agrónomo Olivero Guerreiro Filho camina entre un laberinto de plantas de café en el Instituto Agrónomo de Campiñas, donde, a diferencia de las filas uniformes de las extensas plantaciones brasileñas, cada pequeño grupo difiere del siguiente. Las variedades de arábica con tolerancia a la sequía tienen mayor potencial para adaptarse al cambio climático que ha impactado a tantas especies en la agricultura.
Este jardín reúne una gran diversidad de especies de café, algunas rastreras, otras imponentes, e incluye 15 variedades raras y no comerciales como las especies racemosa, libérica y stenofila, con cuyos genes los investigadores del Centro de Café Alcides Carvalho esperan fortalecer el suministro futuro de café arábica. Creo que podemos tener variedades adaptadas a las diversas regiones brasileñas donde se cultiva el café arábica sin necesidad de riego o con un uso muy racional del riego, solo cuando sea necesario. La resistencia de la especie libérica frente a condiciones más cálidas y secas está ganando apoyo entre productores mucho más allá de las fronteras de Brasil. Agricultores en Indonesia y Malasia que cultivan pequeñas cantidades de libérica aseguran que sus plantas se desarrollan bien en condiciones de sequía. Según Rabobank, el cambio climático podría provocar que el 20% de las actuales áreas de cultivo de arábica en el mundo sean clasificadas como no aptas para 2050, lo que llevaría a menores rendimientos. La disponibilidad de variedades de café arábica tolerantes a la sequía podría representar un potencial significativo para una mayor competitividad del cultivo de café en Brasil. Los investigadores brasileños consideran vitales los programas orientados a identificar nuevos genes resistentes a enfermedades, plagas y desafíos climáticos en especies como libérica, racemosa, capacata y eugenioides para así preservar el futuro de la arábica. En 2026, Brasil sigue siendo el mayor productor de café del mundo, aportando casi el 40% de la cosecha a nivel global. Vietnam y Colombia le siguen como los siguientes mayores proveedores, con una producción global que alcanza niveles récord a pesar de la reciente volatilidad en los precios. Hasta aquí la economía. Nos vemos la próxima.